Entonces tenemos que hay una gran cantidad de pacientes que pueden beneficiarse de la evaluación con OEA. Principalmente pensamos en cómo podemos aportar a los pacientes más valor de las pruebas adicionales o cómo podemos obtener más información para ayudar al paciente a obtener un mejor tratamiento médico. Entonces, en el diagnóstico, las mediciones de OEA nos proporcionan información invaluable en el diagnóstico de pacientes difíciles, por ejemplo, los niños pequeños, los pacientes con demencia, asimismo en casos de pérdida auditiva no orgánica o lo que conocemos como simulación. También nos darán información importante en la pérdida auditiva inducida por ruido, en el estudio de los trastornos del espectro de la neuropatía auditiva y también para determinar el sitio de lesión de trastornos cocleares versus retrococleares, así como en el efecto de medicamentos ototóxicos. Entonces, en este caso utilizaremos con mayor frecuencia las otoemisiones diagnósticas y no deben analizarse como las pruebas de pasa o falla. Los protocolos que son adecuados para los recién nacidos generalmente no son adecuados para evaluar a un paciente adulto. Entonces, realmente las otoemisiones acústicas son una prueba objetiva, así como lo es la timpanometría y los reflejos estapediales. En este momento en pantalla estamos viendo un caso de ejemplo en donde observamos una audiometría con una hipoacusia de grado moderado bilateral, podríamos decir que neurosensorial debido pues a la presencia de algunos umbrales de la vía ósea y pues vemos que hay pues un daño neurosensorial mientras que el estado del oído medio está perfecto. Vamos a tomar una prueba de otoemisiones acústicas producto de distorsión a este mismo usuario y vemos que algo aquí no está bien. Porque las otoemisiones acústicas están presentes y de una amplitud bastante normal. Entonces, notamos que realmente puede que este audiograma pues no corresponda con las otoemisiones. Entonces, podríamos pensar en una pérdida auditiva más simulada que real. Entonces, aquí nos interrogamos, ¿es realmente esta una pérdida auditiva funcional? Vemos entonces la importancia de las OEAs en el diagnóstico, en la confirmación, en el chequeo cruzado, cuando tenemos pacientes sin respuesta, sin cooperación. También los utilizamos en el seguimiento pediátrico, en el desorden del espectro de la neuropatía auditiva, también en el estudio de otras patologías retrococleares, en el monitoreo de la ototoxicidad, la enfermedad de Meniere, el tinnitus, el monitoreo del estado del oído medio y en los signos tempranos de daño coclear en la hipoacusia inducida por ruido. Las otoemisiones acústicas en este escenario pues van a tener un rol importante en la adaptación de audífonos, ya que nos van a ayudar a identificar regiones dañadas de la cóclea, lo que puede ayudar a programar un audífono. Cuando las otoemisiones acústicas están ausentes, suponemos que hay una pérdida auditiva de más de 25 decibeles en la frecuencia donde la emisión está ausente. En pacientes difíciles de evaluar, las otoemisiones nos dan una idea del nivel de audición y en conjunto con el ABR o los potenciales evocados auditivos, podemos usar estos datos para programar la amplificación. Incluso cuando las otoemisiones están ausentes, con umbrales audiométricos de 70 decibeles o más, puede ser indicativo de una región muerta de la cóclea. Esto puede influir en la selección o en la programación del audífono. Asimismo, se ha encontrado una importante correlación entre las otoemisiones y la enfermedad de Meniere. Van Hafflen en 1998 reportó que pacientes con pérdida auditiva
pueden tener otomisiones acústicas presentes. Esto se puede deber a que en la enfermedad de Meniere hay un daño más bien de las células ciliadas internas o de la sinapsis entre ellas, más que de las células ciliadas externas. Entonces, también podemos encontrar estudios que indican la normalidad de las otomisiones acústicas en pacientes con enfermedad de Meniere, más por esta correlación con las células ciliadas internas que con las células ciliadas externas. La utilidad de las otomisiones acústicas también se ha demostrado en los músicos, ya que similar a la hipoacusia inducida por ruido, ellos pueden tener una pérdida auditiva muy incipiente que no se puede detectar en la audiometría tonal. Entonces, las otomisiones acústicas en los músicos pueden proporcionar una señal de advertencia temprana y confiable de la disfunción coclear debido a la exposición a ruido, en este caso a la música, antes de que sea evidente en cualquier otra prueba. Para los profesionales de la música, el mantenimiento de la audición no solo va a mejorar su calidad de vida, sino que también puede preservar su empleo y su sustento. En el área pediátrica, esta prueba puede usarse en combinación con otras pruebas. En 1976, Jerger y Hayes acuñaron el término de principio de verificación cruzada. Ellos presentaron una justificación para una batería de pruebas enfocada en la evaluación de los niños y encontraron pues gran potencial de su uso en seguimiento de las pruebas de tamizaje neonatal, en el caso de los bebés que no pasaron esta prueba, y oportunamente pues en la identificación de desórdenes del espectro de la neuropatía auditiva versus la hipoacusia neurosensorial, valoraciones del procesamiento auditivo central, en el monitoreo de la toxicidad y también en el tamizaje de preescolares y escolares. Revisando algunas guías de práctica clínica, por ejemplo en el Reino Unido, tienen procedimientos extensamente documentados para la evaluación de los bebés que fallan en la evaluación del tamizaje auditivo neonatal. En el protocolo de evaluación audiológica temprana del tamizaje auditivo neonatal, el primer estudio para bebés que no pasan es una prueba con un tom PIP de 4 kHz o un chirp de banda ancha. Si no se detectan respuestas en el potencial evocado auditivo a 75 decibeles, se deben realizar estudios para diferenciar entre un desorden del espectro de la neuropatía o una pérdida sensorial, es decir, de tipo coclear. El protocolo de evaluación audiológica temprana también incluye el uso de las OEAs en el protocolo diagnóstico. Por otro lado, la ASHA recomienda el uso de DP o TOEAs para cualquier niño que no pase el tamizaje auditivo neonatal y para su evaluación audiológica de seguimiento. Las OEAs están incluidas en evaluaciones para niños del nacimiento hasta los 6 meses de edad, pero también para evaluaciones posteriores de niños de 6 a 36 meses de edad. Entonces vemos que realmente las OEAs son útiles tanto en la evaluación de niños como de adultos. Nos van a ayudar a dilucidar pérdidas auditivas funcionales cuando hacemos un chequeo cruzado con el audiograma, a diferenciar entre la disfunción auditiva coclear y retrococlear, en el monitoreo de la ototoxicidad, sabiendo que estos medicamentos afectan la función de las células ciliadas externas y que pues pueden causar pérdidas incipientes que no son reflejadas en el audiograma, asimismo en la pérdida auditiva inducida por ruido, por música, y en los pacientes con tinnitus nos pueden informar acerca de la disfunción coclear del paciente, incluso cuando éste tiene un audiograma normal. En este caso, pues, ilustramos un sujeto encontrado en internet, es un niño de 12 años,
con una audiometría completamente normal, timpanogramas normales, pero que refiere un tinnitus en su oído izquierdo. Entonces, podemos ver que mientras el tipigrama o las otoemisiones acústicas producto de distorsión del oído derecho se encuentran totalmente normales, en el oído izquierdo, que es el que refiere el tinnitus, hay una ausencia y una disminución de la amplitud de las otoemisiones acústicas en las frecuencias agudas, incluso después de 4000 hercios. Entonces, aquí es donde puede ilustrarse con mayor claridad cuál puede ser el rol de las otoemisiones acústicas en el estudio del tinnitus.